En este siguiente ejercicio de programación, lo que vamos a aprender es hacer la programación por persistencia. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente hemos hecho ejercicios que solamente guardan datos, pero cuando cerramos el programa se pierde la información, no continúa en el tiempo. En cambio, la programación por persistencia nos permite que si yo hago hoy algo y el computador lo enciendo el día siguiente, dentro de un mes, dentro de 2 meses, me va a seguir apareciendo esos datos que yo utilicé para mi programación. Entonces empezamos creando un nuevo proyecto llamado Proyecto Java 16, que es este de aquí, y vamos primero a importar una librería que nos va a permitir abrir archivos. Es el import Java Input Output File Writer. Luego tenemos que importar también una librería que nos permita que nos, que nos avise cuando tengamos algún error al abrir los archivos. No tiene que ser un error del usuario de nosotros como programadores, sino errores que se producen al abrir archivos, que por X razón el programa no puede entrar al archivo. Y esto es import java.io, que es input output IO exception. Seguidamente nos vamos aquí, vamos a utilizar un try catch. Este try catch lo utilizamos porque es lo que llamamos programación defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Es la programación en la cual nosotros asumimos que puede ocurrir un error. Y eso no está mal, porque si ocurre un error y utilizamos el try catch, no se nos va a perder todo el programa. En cambio, si no lo utilizamos y nos da un error, el programa se cierra. En cambio, con esto nos aseguramos de que si da un error, nos avise y nos lo identifique. Entonces, colocamos FileWriter, mi archivo, igual a new FileWriter, y este es el archivo que estamos creando, archivo.txt. Y le estamos diciendo que intente, aquí con este try, que intente abrir este archivo. Luego le ponemos el contenido de este archivo, es mi archivo.write, o la que sepas que esto sea escrito de Java. Y siempre que utilizamos este try tenemos que ponerle un comando de cierre. Colocamos mi archivo.close y lo dejamos con los paréntesis y hasta ahí lo dejamos. Luego, como el try significa que intente buscar algo, pero en caso de que he fallado queremos que nos diga el error. Entonces, el catch le estamos diciendo que nos diga cuál es el error. Entonces le colocamos catch IO exception, que es este librería de errores. Luego print extract trace para que nos diga los errores. Arrancamos esto, clean up with project. Actualizamos en la consola, nos saldrá a ver, run. Vamos a ver aquí nuestra consola. Bueno, lo arrancamos y en la consola nos aparece una serie de comandos, pero lo importante es que aquí en la carpeta del proyecto que tenemos aquí, cursos Java, proyecto Java 16, aquí está nuestro archivo que creamos dentro de la librería, archivo txt. Si lo abro, el mensaje que hemos escrito, hola, que sepas que esto se ha escrito de Java. Esto, cerremos la computadora hoy y lo hagamos dentro de 1, 2, 3 meses, no se va a perder. Esa es la idea de la programación por persistencia. A continuación, vamos a ver cómo podemos hacer que el mensaje que hemos escrito en nuestro archivo de texto nos aparezca en la consola directamente. Lo que tenemos que hacer es agregar un comando de lectura. Aquí arriba importamos, primero importamos la librería file, que es la que vamos a utilizar aquí. Ya no utilizaremos FileWriter. Y tenemos que importar un Java Util Scanner, que es el que nos va a servir para hacer la lectura de la línea dentro del archivo. Entonces, creamos otro archivo, que es mi otro archivo, dentro de la misma carpeta archivo txt. Scanner lector, aquí ya estamos usando el lector. New scanner que nos lea, queremos que nos lea en mi otro archivo y que nos ponga mientras que el lector, o sea, para que nos lea la siguiente línea. Y hacemos un system.out.println, lector next line, y en caso de que el try falle, que nos diga en qué ha fallado. Entonces aquí ejecutamos y vemos que el mensaje ahora nos aparece aquí abajo. Hola, que sepas que esto se ha escrito desde Java. No tenemos que ir ya a la carpeta del proyecto para ver en el archivo txt lo que hemos escrito.
Lo siguiente que realizaremos será aprender a conectar mm, nuestro proyecto de Java con una base de datos. Para esto, hacemos lo que ya hemos visto en el curso de la asignatura de bases de datos, que es a través del PHP primero descargamos el sham y arrancamos el Apache y el MySQL, entramos en PHP y creamos nuestra tabla, nuestra base de datos. En este caso hemos creado una tabla llamada agenda, aún no le hemos puesto ningún dato, pero sí le creamos una estructura que lleva cuatro campos: identificador, nombre, teléfono y el email. Y también le creamos un usuario y una contraseña para poder conectarla con nuestra base de datos, perdón, para poder conectar nuestra base de datos con el proyecto Java. Es curso Java, el servidor local y con todos los privilegios. Una vez tenemos esto, es necesario que nos descarguemos e instalemos un conector que nos sirva de conexión entre nuestra base de datos y nuestro Java. En este caso descargamos este MySQL Connector, esta versión, la última, plataforma independiente, para que nos sirva para cualquier sistema operativo, Windows, Linux o Mac. Vemos que se nos descarga un archivo zip. En realidad nosotros escogimos la opción del archivo zip. La descargamos, la copiamos la descomprimimos y copiamos esa carpeta en nuestra carpeta de curso Java. Una vez que descomprimamos nuestro archivo, nos queda esta carpeta. Y aquí tenemos nuestro conector. Ahora, este conector tenemos que llevarlo al NetBeans. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos al NetBeans y desde aquí buscamos el proyecto Java 17 y en librerías le hacemos clic derecho, agregar folder o jar y aquí seleccionamos nuestro conector. Yo no lo voy a hacer porque ya está hecho. Y para confirmar que lo hemos hecho bien, hacemos un try catch class for name. El class name lo ponemos con mysql.jdbc.driver, que es el conector, y les ponemos que en caso de que no consiga nada, nos diga cuál es el error, que es el catch. Si arrancamos esto, únicamente nos da un error y es una sugerencia más que nada en el nombre que nos está diciendo que le coloquemos un CJ antes, pero es una cuestión de la versión que estamos utilizando. Como estamos utilizando la última versión, nos pide que actualicemos el nombre. Entonces aquí simplemente le agregamos mysql.cj.jdbc, arrancamos y ya no tenemos el mensaje de error que nos estaba dando. Ok, ahora, una vez que tenemos nuestro conector entre el Java y la base de datos instalado en nuestra carpeta de proyectos, vamos a ver cómo nos conectamos a la tabla de datos que tenemos en MySQL, en PHP Entonces tenemos que hacer un try catch. Esto ya lo hicimos en el paso anterior. Le tenemos que agregar un connection igual drive manager get connection. Este es el URL, que es el URL ponemos jdbc, dos puntos, MySQL, dos puntos, doble barra, localhost, el 3306, en el caso mío que es Windows. Veo que mi Apache, perdón, mi MySQL está trabajando en el puerto 3306. Por eso es que este número aparece aquí. Luego barra curso Java, que es el nombre, curso Java, que es el nombre del proyecto de PHP usuario curso Java 2 y el password curso Java 2, que es el usuario que yo creé aquí para mi tabla. Si yo entro aquí a agenda y privilegios, perdón, agenda no. Bueno, aquí está, curso Java 2, localhost y la contraseña es la misma que el usuario. Entonces, seguimos, le metemos los datos de la conexión y de una vez preparamos una petición que lo que vamos a hacer es agregarle un dato a la tabla. Esto es lo que lo que hacemos en base de datos cuando lo agregamos por los comandos de SQL. Aquí podemos hacerlo igualmente, pero en vez de escribir el comando SQL aquí, el insert, lo que vamos a hacer es ponerlo desde nuestro NetBeans. Entonces, petición.execute es el comando que tenemos que utilizar y lo de aquí es lo mismo que colocamos en SQL. Insert into la tabla de agenda, los values nulls, porque es el identificador que sabemos que va incrementando automáticamente el nombre Juan, el número de teléfono y el correo. Cuando lo arrancamos,
nos da un mensaje de éxito y tenemos aquí nuestro dato, el de Juan. ¿Qué pasa? Yo como ya yo lo había hecho, él es este de aquí. Y entonces cada vez que nosotros, hay que estar pendiente, porque cada vez que nosotros ejecutemos esto, él va a agregar varias veces el mismo dato. Si yo lo vuelvo a ejecutar, él aquí me va a aparecer, si actualizo, otro Juan. Entonces, tenemos que estar pendientes que el número de veces que ejecutemos esto, nos va a agregar siempre el dato que metamos aquí. Entonces, tenemos que cambiar el dato para que nos agregue un usuario nuevo, o en este caso, un dato de la agenda nuevo. Entonces, yo aquí voy a eliminar este, porque ya tengo un Juan, no tengo por qué tener tres Juan igual. Vale, lo siguiente que hicimos fue, creamos un proyecto nuevo y lo que le estamos pidiendo al sistema, al NetBeans es que nos lea los datos de la tabla, que nos lea los datos que tenemos en nuestra tabla de agenda. Entonces, la primera parte de nuestro pequeño código es igual, la clase, la conexión, y lo que cambiamos es la petición. Hacemos una petición, que es la misma que teníamos antes, connection create statement, pero en este caso le vamos a pedir un resultado. Entonces, result set resultado igual a la petición punto execute query, y aquí hacemos un comando SQL de select, que le estamos pidiendo que nos seleccione todos los datos, el asterisco significa todos los datos de agenda, y le ponemos un while mientras que el resultado tenga líneas, o sea, que nos los muestre si tiene información, si no tiene, que no nos muestre nada. Entonces, ¿cómo hacemos que nos imprima el resultado? Con un system.out.println, que ya lo hemos usado muchas veces, resultado.getString, la columna 1, más getString, la columna 2, más getString, la columna 3. Esta columna 1 es el nombre, el teléfono y el email. Ejecutamos y aquí tenemos Juan y Jaime. Este Jaime lo agregué yo manualmente desde PHP como ya vimos en base de datos, agregando, agregando nuevos datos a la tabla, aquí en Insert. Aquí podemos agregarlo manualmente en vez de hacerlo por SQL. Esto sería todo del ejercicio 3 de programación.